Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destapamos la verdad, sin filtros y sin tapujos. Soy y hoy, amigos míos, estamos a punto de sumergirnos en un tema que ha generado una tormenta en las redes sociales, un tema que, francamente, me tiene vibrando de emoción. Hoy vamos a hablar de la bomba. Exacto, esa misma que lo ha sacudido todo, los secretos jamás vistos de Alil, y sí, también, la famosa, la temida. Es la... Y por supuesto el vídeo prohibido que supuestamente lo revela todo. Prepárense porque este vídeo va a ser intenso, lleno de información, y con la dosis justa de drama. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero que se sientan como en casa. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así, no se perderán ninguna de las próximas investigaciones, chismes y revelaciones que preparamos con tanto cariño para ustedes. ¿Listos? Vamos allá. Miren, la historia de Alil y Esla es, desde hace un tiempo, un verdadero culebrón. Una relación llena de altibajos, de rumores, de encuentros y desencuentros que nos han tenido a todos con el alma en vilo. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué es lo que se esconde tras las cámaras, tras las portadas de las revistas y las redes sociales? Lo primero que debemos entender es el contexto. Alil, un nombre que ha resonado en el mundo del espectáculo, ha sido objeto de gran atención, tanto por su trabajo como por su vida personal. Conocido por su talento Alil ha sabido construir una carrera sólida y atractiva para el público. Su carisma, su habilidad y su atractivo físico lo han convertido en un ícono. Sin embargo, la fama siempre viene acompañada de una sombra, y en el caso de Alil, esa sombra ha sido, en parte, su vida amorosa. Esla, una figura igualmente relevante con una legión de seguidores, ha sido el foco de muchos rumores, especialmente por su supuesta relación con Alil. Esla, una artista destacada ha cautivado al público con su independencia, su fuerza y su talento la han posicionado como una figura femenina poderosa en el mundo del espectáculo. La relación entre ambos, siempre rodeada de misterio, despertó la curiosidad de muchos, y los medios de comunicación se encargaron de avivar la llama de la especulación. Los detalles son escasos, la información difusa y la especulación, lamentablemente, a la orden del día. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que este tema sea tan explosivo? ¿Qué es lo que ha desatado la furia de las redes sociales? La respuesta, amigos míos, es el famoso vídeo. Un vídeo que supuestamente revelaría secretos íntimos de la pareja. Un vídeo que, según las fuentes, mostraría momentos privados entre Alil y Esla. ¿Qué es lo que hace a este vídeo tan prohibido? Lo que hemos logrado recopilar, a través de fuentes confiables, es que este vídeo contendría imágenes comprometedoras, supuestamente mostrando momentos íntimos entre Alil y Esla. Imaginen el escándalo, el revuelo mediático, la avalancha de comentarios y juicios. Es por eso que, desde el momento en que se filtró la noticia, la gente enloqueció. La curiosidad humana, combinada con el morbo y el deseo de saber más sobre la vida de los famosos, creó la tormenta perfecta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe el vídeo? ¿Y si existe, es auténtico? Aquí es donde debemos ser cautelosos. Internet es un mar de información, y no todo lo que brilla es oro. Hemos investigado a fondo, y hemos descubierto que existen varias versiones del supuesto vídeo. Algunas son simples montajes, creados con el único objetivo de generar clics y vistas en plataformas como YouTube y TikTok. Otros son material antiguo, sacado de contexto para crear la ilusión de una nueva revelación. Y otras, lamentablemente, son profundamente falsas y creadas con el único objetivo de generar clics y, ¿por qué no?, lucrarse a costa de la reputación de otros. La desinformación es un problema grave en la actualidad. Las redes sociales, que deberían ser un espacio de comunicación y conexión, se han convertido en un terreno fértil para la propagación de noticias falsas y manipuladas. Es importante recordar que cualquier persona con conocimientos básicos de edición de vídeo puede crear un montaje creíble. Por eso es fundamental ser críticos y desconfiar de todo lo que vemos en Internet. Pero, no todo es oscuridad. Hemos recopilado información relevante de diversas fuentes, incluyendo testimonios, filtraciones y análisis de expertos. ¿Qué hemos descubierto? En primer lugar, que la relación entre Alil y Esla, al menos públicamente, siempre estuvo llena de tensiones. Sus apariciones juntos eran escasas, y los rumores sobre sus peleas eran constantes.
Esto, por supuesto, alimenta la curiosidad, pero también genera una gran cantidad de especulaciones. Algunos medios de comunicación, basándose en fuentes cercanas a la pareja, han sugerido que la relación era tormentosa, llena de discusiones y desacuerdos. Otros, en cambio, han intentado romantizar la situación, presentando a Alil y Esla como dos almas gemelas que luchaban por mantener su amor a pesar de las presiones del mundo exterior. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Otro punto importante es que, independientemente de lo que pueda mostrar el supuesto vídeo, la vida privada de las personas debe ser respetada. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad, pero debemos recordar que estamos hablando de seres humanos, con sentimientos y derechos. La difusión de material privado, sin consentimiento, es ilegal y profundamente incorrecta. La intimidad es un derecho fundamental, y nadie debería ser expuesto públicamente sin su consentimiento. La publicación de imágenes privadas, especialmente si son de carácter sexual, puede causar un daño irreparable a la persona afectada. Además, puede generar un ambiente de acoso y hostigamiento, tanto en línea como en la vida real. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar el tema por completo. Debemos analizarlo, informarnos y debatir, pero siempre desde una perspectiva crítica y responsable. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la desinformación? ¿Cómo podemos proteger nuestra propia privacidad en este mundo digital? Es importante cuestionar las fuentes de información, verificar los datos y no creer ciegamente en todo lo que vemos. Debemos ser conscientes de que la manipulación de la información es una práctica común, y que los medios de comunicación, así como los individuos, pueden tener intereses ocultos. Hemos podido confirmar que, independientemente de la veracidad del vídeo, la reputación de ambos artistas se vio afectada. Las críticas, los insultos, las acusaciones, todo eso se ha sumado a una ya tensa situación mediática. Esto nos demuestra, una vez más, el poder de las redes sociales y cómo, en ocasiones, la información puede ser manipulada o utilizada para dañar la imagen de las personas. Las redes sociales han democratizado la información, pero también han creado un espacio donde la difamación y el ciberacoso son comunes. Los comentarios malintencionados, los insultos y las amenazas pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas. Es importante recordar que detrás de cada cuenta de redes sociales hay una persona real, con sentimientos y emociones. Además, el caso nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ser más críticos con lo que vemos en Internet. No todo lo que se publica es verdad, y es fundamental verificar las fuentes antes de dar por hecho cualquier información. La desinformación puede tener consecuencias graves, y es nuestra responsabilidad evitar caer en ella. La verificación de la información es una habilidad esencial en la era digital. Debemos aprender a distinguir entre las fuentes confiables y las fuentes dudosas. Debemos buscar información de diferentes fuentes, comparar las versiones y analizar la información de manera crítica. El mundo del espectáculo es un universo fascinante, pero también es un lugar peligroso. Los chismes, los rumores, las filtraciones, todo eso forma parte del juego. Pero debemos ser inteligentes y aprender a distinguir entre la realidad y la ficción. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, ofrece oportunidades y reconocimiento. Por otro lado, expone a las personas a la crítica, el juicio y la manipulación. Los famosos deben ser conscientes de los riesgos que conlleva su profesión, y deben proteger su privacidad y su reputación. Así que, amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la historia de Alil y Esla es mucho más compleja de lo que parece. Que el famoso vídeo puede ser real, falso, o una combinación de ambos. Que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, y que debemos respetar la privacidad de los demás. Es importante recordar que la verdad, en muchos casos, es difícil de encontrar. La información que recibimos está influenciada por diferentes factores, y debemos ser críticos y analíticos para formarnos nuestra propia opinión. Espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Hemos hecho todo lo posible por ofrecerles una visión clara y concisa del tema, sin caer en sensacionalismos ni mentiras. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparándolo para ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el vídeo existe? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de los famosos? ¿Qué otras preguntas les surgen?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas investigaciones y revelaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y mucha más verdad. Hasta la próxima. Reku. Erden, amigos, la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros en este canal, estamos aquí para desenterrarla, para analizarla y para compartirla con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados, manténganse curiosos y sobre todo manténganse críticos. Adiós.